Nehemías capítulo 6, versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y les sirviera de mal nombre, con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Nos quedaremos hasta aquí, el versículo 14. No sé si os acordáis, vosotros que ya lleváis ahí un par de meses escuchando las predicaciones en el libro de Nehemías, pero en el capítulo 6, las últimas predicaciones que hemos visto, Nehemías está en el enfoque de los enemigos. Ahora ellos ya habían intentado de todo. Se habían burlado de ellos, intentado promover una guerra en contra de ellos. Y ahora en el capítulo 6 los enemigos lo que quieren es ir a por Nehemías. Quieren destruirle. Porque la obra ya está casi lista. Los muros están casi allí terminados. Incluso los niños tienen ahí un dibujo. Los que no son tan niños querían también, pero no tienen. Tienen que apuntar, ya saben escribir. Los niños tienen un dibujo de los últimos bloques, allí los últimos ladrillos del muro. El muro estaba casi listo. Los enemigos no tenían mucho tiempo. Estaban detrás de él. Y parece que cada vez más la situación de Nehemías empeora. Intentaron convencerle a asistir a una reunión. No sé si os acordáis. Sus enemigos le enviaron mensajeros invitándole a una reunión. Y él no se fió de la invitación, no fue. Y eso le causó un montón de problemas. Y vemos ahora que hay un profeta, hay un hombre dentro del pueblo de Dios que le invita a su casa y le dice algo que parece que es palabra de Dios. Y ya veremos lo que Nehemías va a hacer. No sé si sabemos y podemos pensar en situaciones difíciles que ya hemos pasado. Pero imaginaos la siguiente situación. Estáis ahí mal. Tenéis una confusión, un problema financiero, lo que sea. Y a cada paso que das, la situación empeora. Ahora el momento es que van a venir a por ti. Van a matarte. ¿Cuáles van a ser tus decisiones? ¿Qué vas a hacer delante de una circunstancia tan difícil, de un peligro real de vida? Y hay una historia en el año 250 más o menos después de Cristo del emperador romano llamado Decio. Es muy conocido. Él decretó en este año que todos los ciudadanos romanos deberían ofrendar sacrificios a dioses paganos. Y estaban ahí los cristianos. ¿Qué iban a hacer? La amenaza era, si no sacrificas a estos dioses, persecución, cárcel y muerte. Y cada uno que sacrificaba recibía como un certificado de que estaba de acuerdo con la ley del emperador. Y los que se negaban,
por supuesto, torturados, encarcelados o ejecutados. Y muchos creyentes cristianos en aquel entonces, ante el terror de la persecución, ¿qué hicieron? Sacrificaron a los ídolos del imperio. Y estos fueron llamados allí en la historia de los lapsi, los que cayeron. Y la verdad es que cuando la cosa de hecho aprieta, muchos actúan buscando simplemente la preservación de la vida. Y claro que eso es un tema muy difícil de juzgar, pues en situaciones tan extremas, a veces uno decide solo por seguir vivo. Y en situaciones normales, pues sabemos qué tenemos que hacer, cuáles son las reglas, tenemos la buena comprensión de cuáles son las actitudes coherentes, sabemos lo que Dios requiere de nosotros, sabemos y tenemos la tranquilidad de pensar, reflexionar, comprender que hay cosas buenas y malas, pero bueno, la vida sigue más o menos estable. Ahora, ¿cómo reconocer la voluntad de Dios en las situaciones difíciles? Y es eso lo que vamos a tratar ahora en esta mañana. Y lo primero que vamos a ver en el texto de Nehemías es que en las situaciones muy complicadas suelen aparecer soluciones fáciles. En las situaciones complicadas suelen aparecer soluciones fáciles. Nehemías estaba casi al final de la obra. Ya había pasado por mucha oposición de los enemigos, como ya hemos hablado. Ahora recibe una amenaza directa de alguien que está dentro del pueblo. Nehemías fue llamado a la casa de un hombre llamado Semaías. Ahora, ¿quién es este? Nosotros que llevamos ahí meses estudiando el libro de Nehemías no sabemos quién es Semaías. Si su padre, Delaías, es el mismo que aparece en el libro de las Crónicas, que aparece un Delaías allí, entonces ese era de una familia de sacerdotes. Y muy probablemente es así. Ahora los que estáis ahí embarazados, podéis empezar a tener más ideas de nombres para vuestros hijos aquí, ¿no? Semaías, Delaías, ¿no? Sambalat. Nombres buenísimos. Y es curioso ver, ¿no?, cómo a veces tenemos tantos recuerdos de una situación que es tan clara en nuestra cabeza que cuando vamos a describirla a alguien nos olvidamos de algunos detalles. Para nosotros es tan claro que a veces nos olvidamos. Muy probablemente es eso lo que pasó a Nehemías. No nos deja muchas informaciones aquí. No nos dice quién es Semaías, ¿no? Ya estoy inventando más nombres bonitos aquí. No dice tampoco las razones por haber acudido a su casa. No dice por qué estaba encerrado en su casa. Dijo solamente el nombre de su padre y de su abuelo. Y que estaba encerrado ahí en su casa. No nos dijo la razón. Y hay comentaristas, pastores que dicen una cosa, otros otra. Estaba encerrado por miedo de los enemigos. Y por eso anima a Nehemías que se encierre también. Puede ser, no sabemos. Otros dicen que era un sacerdote y estaba impuro. Y por eso estaba encerrado. No podía salir. Nosotros no sabemos. Pero si dejamos de lado lo que no sabemos exactamente del texto y nos fijamos en lo que es evidente, vemos que sus palabras se parecen mucho a una profecía. Si miramos en el hebreo, tienen una forma específica de una profecía. Utiliza términos específicos. Y es un comunicado que habla de un peligro. Un peligro y una salida muy fácil. Y aparentemente viene de una fuente que es sagrada. La palabra de Dios. Y es curioso ver cómo el enemigo se disfraza de bueno para alejarnos de Dios. Eso nos puede pasar. Me acuerdo de una situación que
cosas de niños, ¿no? De jóvenes. Cuando tenía mis 16, 17 años, iba a echarme a una novia de la iglesia de mis tíos. La chica era muy maja, mi familia tenía muy buena relación con su familia, nos conocíamos desde nuestra niñez, pero justo cuando empecé a visitar su iglesia y a hablarle, se acercó un chico que era más mayor que yo. Trabajaba, tenía su coche, tenía barba en la cara, y yo no tenía nada de eso. Y estaba en el año de presentarme a la EBAU. Pero ese chico tenía algo más. Tenía, de acuerdo con él, el don de los sueños proféticos. Vaya, vaya. Y coincidió que soñó que se casaría con esa chica. Le compartió el sueño. Y la chica, eso pasa en campamento, ¿no? Compartió con la chica le creyó. Y es un coqueteo muy gospel, ¿no? Y supuestamente de los más santos, los más interesantes de toda la situación. Lo que más me llamó la atención es que después de buscar con ella allí todo lo que quería, vio que el tema no pintaba bien y se marchó. La dejó y dejó también la iglesia. Al final fue un intento en utilizar algo disfrazado de santo para hacerla pecar, al final salir con él, ¿no? Y yo sé que esos son ejemplos de tonterías de jóvenes, pero si nos fijamos bien, estas excusas disfrazadas de santas pueden estar presentes hoy mismo en nuestra vida. Porque en el intento de hacer nuestra vida conforme a lo que nos gusta, nosotros mismos utilizamos razones aparentemente sagradas para solucionar situaciones difíciles. Voy a daros otro ejemplo real. Un matrimonio, no es de aquí de la iglesia ni nada, no, si alguna semejanza con vosotros es coincidencia solamente. Un matrimonio que no viene por la mañana a la iglesia, no el domingo. Y yo, que había estado con ellos 2 o 3 veces en la misma semana, les pregunto, oye, ¿ha pasado algo? ¿No? ¿Estábamos bien y tal? ¿Por qué no habéis venido? Y la respuesta es, ¿sabes lo que pasa, Rafa? Es que hemos decidido quedarnos y hacer un culto familiar, mi mujer y yo. La verdad es que hemos disfrutado un montón. Dios ha hablado con nosotros. Qué bien, ¿no? Lo más curioso es que no se les ocurría hacer ese mismo culto familiar en otro día u horario. Tenían toda la semana para hacerlo. No hay ningún problema en hacer un culto familiar, por supuesto. Pero deciden hacerlo en el domingo por la mañana. La única oportunidad que tenemos de prestar culto como iglesia. Que tenemos la oportunidad de tener comunión con los hermanos. Disfrutar de ese tiempo juntos. Una excusa aparentemente piadosa para hacer algo que está en contra de lo que Dios requiere de nosotros. Y os dejo el último ejemplo y así ya podéis empezar a pensar en vuestras situaciones personales y podéis ahí empezar a encontrar vuestras salidas fáciles. Y como sabéis, tengo poca experiencia pastoreando iglesias, llevo pocos años de pastor. Pero hay una excusa muy piadosa, una salida muy piadosa, que la he escuchado desde mi niñez allí en la iglesia. Es la siguiente, mira, yo no voy a la iglesia porque la gente que está allí es pecadora. Yo digo, pues es verdad, la gente de allí es pecadora. Una salida perfecta, piadosa, para no formar parte de las actividades de la iglesia. Pero lo que suena al final es, no voy porque soy menos pecador que los que están allí, así que no voy a mezclarme con ellos. No voy a vivir en comunión, como dicen las Escrituras. No voy a practicar todos los mandamientos mutuos entre hermanos, como nos ordena las Escrituras, ya que tengo mi salida piadosa, que es mi tiempo con Dios.
Y parece que siempre hay una salida fácil a una situación complicada. Como por ejemplo mentir para no tener que afrontar la verdad. Es una salida. Huir de las conversaciones difíciles para no tener que hablar de lo que no quiero. Hablar a espaldas de alguien por decir que no quiere más problemas. Decir que tiene muchos gastos y por eso no puede ser fiel en los diezmos y las ofrendas. Tantas salidas fáciles que nos aparecen delante de situaciones difíciles que pensamos, ¿no? ¿Qué hacer al final para seguir la voluntad de Dios en las situaciones difíciles? ¿Qué hacer para obedecer a Dios y no buscar las alternativas fáciles? Si es lo que quieres, si lo que quieres hoy es empezar a lidiar con los temas difíciles de tu vida sin buscar soluciones que aunque parezcan fáciles e incluso piadosas, no son la voluntad de Dios, si es eso lo que quieres, vamos a ver lo que aprendemos con Nehemías. Para empezar, él, antes de decidir, lo que hizo fue reflexionar. Reflexionar. Y su reflexión se basó en dos argumentos que encontramos ahí en los primeros versículos, o dos preguntas. La primera fue, ¿un hombre como yo ha de huir? Eso a la primera vista parece salir de alguien muy orgulloso, ¿verdad? ¿Un hombre como yo ha de huir? Y el detalle que tenemos que recordar es que Nehemías era el gobernador de la ciudad. Su coraje debería traerles ánimo a todo el pueblo de Dios. Sus decisiones no deberían demostrar temor, ni mucho menos egoísmo. Y para nosotros, que ya hemos estudiado su libro, ¿no? Y algunas características suyas, ya sabemos que el orgullo iría en contra de su propio carácter. No nos ha enseñado nada de eso hasta ahora. Y el problema es peor todavía. No es simplemente frustrar al pueblo siendo egoísta. Pensemos lo siguiente. Dios llama a Nehemías para liderar al pueblo en la reconstrucción del muro. Esa es la tarea. Él reconoce que Dios puso eso en su corazón. Ahora, ¿cómo interpretar un líder enviado por el Señor, pero que huye de las situaciones difíciles? ¿Cómo puede ser? ¿Dios se equivocó? ¿Qué clase de líder es ese que no confía en Dios y en su llamamiento? Y es por allí que tenemos que comprender el primer argumento de Nehemías. La perseverancia en las dificultades en realidad habla de la confianza que tenemos en aquel que controla todas las cosas. ¿Cómo puedo decir que Dios es el que me capacita para seguir y de repente desisto? Si reconocemos que la voluntad de Dios se cumple para cada uno de nosotros, perseverar en ella no habla de mi orgullo, no habla de mis capacidades, sino de la confianza que tengo en aquel que tiene planes mejores que los míos. Así que cuando hay un conflicto entre lo que yo esperaba que pasara y la realidad, debo seguir confiado en Dios. Ese es el primer argumento. Me acuerdo, cuando hablo de eso, de la respuesta de Daniel, allí en Babilonia, delante del emperador Nabucodonosor. Daniel y sus amigos, cuando tuvieron que arrodillarse delante de la estatua y no lo hicieron, su respuesta no fue de orgullo cuando no obedeció. Decidir no arrodillarse allí hablaba mucho más de la confianza que tenían en Dios que en alguna habilidad u orgullo personal. Ellos estaban orgullosos de todo lo que Dios representaba para ellos. Creían en el poder de Dios para librarles o no del fuego, y por esa confianza rechazaron la orden de arrodillarse. Ellos no sabían si serían librados allí o no del fuego, pero decidieron en base a la fe que tenían en Dios.
¿cuál es la decisión que tienes que tomar ahora mismo en tu vida para que demuestres la confianza que tienes en Dios? ¿Por qué todavía buscamos una protección provisional? Situaciones que nos ayudan por un momento, una seguridad ilusoria, si tenemos a Cristo. Si crees que huyendo de la voluntad de Dios puedes esconderte de tu trabajo, en tu trabajo, por ejemplo, en tus recursos financieros, en tus proyectos, te equivocas. Hay una historia de un misionero, estábamos ahora en el momento misionero, Simonton, que fue el que llevó la iglesia presbiteriana a Brasil. Formaba parte de una familia grandísima con muchos hijos, muchos de ellos eran pastores, algunos trabajaban muy cerca de su casa, y cuando sintió el llamamiento de irse a Brasil como misionero, su madre le dijo: oye hijo, quédate aquí, hay tanto trabajo aquí, ¿no? Hay tantas iglesias por aquí, ¿por qué te vas allí a un país tropical? Vas a morir allí de alguna enfermedad. Y su respuesta a los temores de su madre fue: el lugar más seguro que hay para mí está en el centro de la voluntad de Dios. Qué respuesta más bonita. O sea, aunque su viaje como misionero tuviese muchos peligros, todavía era el lugar más seguro para él, ya que esa era la voluntad del Señor para él. La verdadera seguridad, por lo tanto, no depende de la ubicación geográfica, sino de estar en obediencia al llamado divino. Por eso la primera respuesta de Nehemías refleja la confianza que tenía en su misión de reconstruir el muro. Él sabía que esa era la voluntad de Dios. Mis hermanos, aunque tengamos que pasar por situaciones difíciles, la obediencia a los propósitos de Dios nos pone bajo el cuidado del propio Dios. Es Él que nos cuida. Si Dios te llama a una misión, tu seguridad no depende de las circunstancias, depende de la soberanía de aquel que te llamó. ¿Cómo es posible que un hombre que tiene la claridad de su llamado, que tiene total conciencia de lo que Dios requiere de él, cómo es posible que huya de ese llamamiento? Si sé lo que Dios requiere de mí, nada me hará huir. Si sabes lo que Dios requiere de ti, mi hermano, aunque la situación no pinte bien, no huyas. Confía en Él. Sus planes son mucho mejores que los nuestros. Como dice su palabra, cuán inescrutables son tus caminos. Si el mundo te ofrece hoy un camino corto, una solución más cómoda, más segura, que te hará dejar los propósitos de Dios, no aceptes. Porque no hay lugar más seguro que estar en el centro de la voluntad de Dios. La primera pregunta revela la confianza que Nehemías tenía en Dios. Y nos da la primera idea de cómo podemos evitar las facilidades del mundo que nos alejan de Dios, ¿no? Debemos actuar no por las circunstancias, sino confiados en Él. Pero su segunda pregunta apunta hacia una humildad que la primera leída es lo opuesto total de la primera pregunta. Dijo allí: y quien fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. ¿Por qué esa pregunta? Él estaba reflexionando y es lo que estamos haciendo en esta mañana. Huir sería lo mismo que decir que hay un lugar más seguro que la voluntad de Dios. Eso es lo que quería decir su situación de huir de allí. Ahora, entrar en el templo, que es la sugerencia de ese hombre, y cerrar las puertas para protegerse,
sería más que falta de confianza. Sería desobediencia. Desobediencia. ¿Por qué? Nosotros sabemos cuáles son los que pueden entrar al templo. Solo los sacerdotes. En situaciones específicas, tenían reglas específicas. Y por la historia, ya sabían de experiencias de otros reyes, personas que habían entrado y habían sido castigadas, como el rey Uzías. Los niños han estudiado, todavía no. Pues van a estudiar. El rey Uzías entró en el templo, por su desobediencia salió lleno de lepra. Recibió un castigo. Ahora las palabras proféticas, entre comillas, ganan su verdadero significado. ¿Cómo es posible que Dios enviara un mensajero por medio de los profetas que fuese en contra de su propia ley? ¿Cómo sería posible? Como dice su palabra, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No ha dicho, si lo ha dicho y no hará, o ha hablado y no lo cumplirá. Nosotros hemos estudiado esta semana, incluso aquí en el Evangelio de Juan, la importancia, ¿no?, entre la acción del Espíritu Santo revelándonos la palabra y dónde está la palabra en el Evangelio. Él viene y confirma todo lo que Cristo enseñó. O sea, no hay una sola profecía enviada por Dios que contradiga su propia palabra. Por eso cuando vemos a creyentes profetizando, no sé si ya habéis visto por ahí, creyentes profetizando uno en la vida del otro, esa profecía solo tiene sentido si hablamos la palabra de Dios. No hay sueño revelador que me revele más de lo que la palabra tiene para revelarme. No hay una sola palabra profética que sea más importante de lo que está revelado aquí en las Escrituras. Si digo algo que está aquí, tiene valor. Ahora, si no está, si la Biblia no nos enseña, ¿cuál sería el valor de esa nueva profecía? Cuando Nehemías reflexionó, se dio cuenta de que no era palabra de Dios porque iba en contra de lo que Dios había enseñado. Ahora, si sabemos lo que Dios requiere de nosotros, ¿por qué hacer lo que va en contra de su voluntad? Si lo que sabemos de Él, de su santidad, de su amor, nos hace actuar de una manera, ¿por qué simplemente hacer todo lo contrario? Ahora, si no conocemos la voluntad del Señor, es un problema. ¿Por qué? Si no conocemos lo que está revelado, todo lo que escuchamos y pensamos es factible. Pensamos que uno puede hacerlo. Y el criterio será totalmente personal. Por eso es tan importante, ¿no?, conocer la palabra de Dios. Por eso hay muchos que dicen que creen, hoy en día, creen en Dios. Pero ¿cómo pueden creer en Dios si no conocen a Dios por medio de su palabra? Dios nos ha dejado las Escrituras para que por medio de ella podamos guiarnos no solamente hacia la salvación, que es lo que pensamos a veces que la religión es para eso solamente. No, nos da herramientas para que decidamos cada una de las decisiones que tenemos en nuestro día a día. Entonces, encontremos por ejemplo en las Escrituras que Jesús nos dice que si le amamos a Él, ¿qué hacemos? Guardamos sus mandamientos. El que me ama, guarda mis mandamientos. Ahora, si pensamos en eso, ¿cuál es el sentido de la desobediencia a la voluntad de Dios en decisiones que nos sentimos atacados? Decisiones en situaciones difíciles. No deberían ser las situaciones que me hacen obedecer o no, sino el amor que tengo por Él. Así que si quieres huir de las salidas dadas por el mundo, por el enemigo, obedece la palabra de Dios. Obediencia. Si lo que quiero es decidir en base a la voluntad de Dios, lo primero que tengo que hacer es reflexionar. ¿La salida que se me presenta me hace demostrar la confianza que tengo en Dios?
esa alternativa que me aparece aquí de solución de mi problema, ¿me hará obediente a la palabra de Dios? Mis hermanos, si la respuesta es no, entonces deberías contestar lo mismo que contestó Nehemías. No entraré, no entraré. No voy a decidir en base a las facilidades aparentes, sino en mi confianza y obediencia a Dios. Si actúas de esa manera, aunque haya a tu lado personas buscando hacerte daño, aunque sufras por los intentos de gente malvada por hacerte caer, aunque todo esté en contra tuya, encontrarás la paz en Dios. Solo uno que ha sido alcanzado por Dios, solo uno que es habitado por el Espíritu Santo puede mirar hacia sus enemigos y decir como Cristo dijo, perdónalos, pues no saben lo que hacen. La oración que aparece aquí al final del texto que hemos leído, en el versículo 14, nos hace ver que Semaías, ese que invitó a Nehemías a su casa y le dio esa palabra, no era el único que intentaba hacerle caer, que intentaba hacerle pecar, temer. Estaban sus enemigos, que ya conocemos, Sanbalat y Tobías, pero también estaba Noadías, profetisa, y los otros profetas que procuraban infundirle miedo. Había mucha gente que intentaba hacerle caer. ¿Y sabe qué hizo? No se presentó delante de Dios diciendo, pobrecito de mí, nadie me apoya, ¿no? Solo hay enemigos alrededor mío, incluso dentro del pueblo de Dios. No, no fue así. Él se presentó y lo que hizo fue entregar en las manos del Señor todos aquellos que querían hacerle daño. No aparece aquí en sus palabras las quejas por las injusticias que sufrió. Lo que hace es entregar todo al justo juez en las manos del Señor. Él dijo, acuérdate de ellos conforme a lo que hicieron. ¿Por qué? De su parte, su tarea era confiar en Dios y obedecerle. Lo demás no. Confiar y obedecer. ¿Y cómo es bueno buscar a Dios reconociendo que no tenemos la obligación de castigar a aquellos que merecen castigo? Eso no es nuestra tarea. No debemos reflejar la maldad de los que quieren hacernos daño. Como hemos leído en el texto de la carta a los romanos. Entregamos allí en las manos del Señor. Huimos de las trampas cuando actuamos en base a la confianza que tenemos en Dios, a la obediencia a su palabra. Y lo que es de ellos, de los enemigos, nadie se lo quitará. Así que hoy en día estás metido o metida en una situación muy difícil, lo ves muy complicado. Lo primero es cuidado con los caminos cortos. Lo segundo, reflexiona buscando de qué manera puedes actuar confiando en Dios. Y lo tercero, tu reflexión debe llevarte a obedecer la palabra de Dios y no lo contrario. A veces miramos todo lo que pasamos, enfermedades, problemas financieros, problemas en la familia, y pensamos que esas son las cosas que van a impedirnos de vivir plenamente, de disfrutar de todo lo que está a nuestro alcance. Y no es así. Nehemías estaba sufriendo por tener que lidiar con burlas, con persecución, con engaños. Pero es algo muy importante que tenemos que fijarnos en su historia. La peor situación sería ver a Nehemías buscando aquí su confort, confiado en los hombres y no en Dios. Ver a Nehemías huyendo de la obediencia por buscar una salida fácil. Eso sí sería la parte triste. Pero Nehemías no desobedeció en tiempos de dificultad. Si hubiera hecho, eso nos haría llorar. Cuando Cristo afirma que tendremos aflicciones,
No sé si os acordáis del texto. Él lo hace para que tengamos paz, no para que salgamos de pobrecitos. Él dice, en el mundo tendréis aflicciones. ¡Ánimo! Yo vencí el mundo. Y está hablando todo el texto allí de la paz, de la paz. O sea, la paz no viene por la ausencia de tribulaciones. La paz viene de la confianza y la obediencia a Dios. A veces malinterpretamos y pensamos que todo vale para que arreglemos la situación y conquistemos nosotros la paz que deseamos. Pero el Evangelio no es así que funciona. En el Evangelio lo que aprendemos es que la paz viene por creer en la obra de Cristo, confiar en Él y obedecerle. No viene por arreglar las situaciones, viene por la confianza y la obediencia. El peor sufrimiento que tú y yo podemos tener no viene de las situaciones difíciles, viene de la falta de confianza en Dios. Los sufrimientos más angustiantes no vienen por la persecución, vienen por la desobediencia en las dificultades. Lo más curioso es que tantas veces actuamos confiando en nosotros mismos, en los demás, en el dinero, en los enchufes que tenemos, y luego nos aparece una situación muy difícil y lo último que nos acordamos es de la palabra de Dios y el deber que tenemos en obedecerla. Ahora, cuando todo sale mal, cuando estamos sufriendo, si seguimos cegados, pensamos que tenemos el derecho de castigar al otro. Hacemos todo lo contrario de lo que hizo Nehemías. Hay muchos cristianos que todavía no han comprendido que separados de Cristo nada podemos hacer. Por eso todavía buscan tantos apoyos en quien confiar. Buscan otras normas para guiar su vida. Pero, mis hermanos, el día que reconozcamos que en Cristo podemos todo y sin Él nada podemos, seguramente confiaremos solamente en Él. Reconoceremos su santa ley como buena, perfecta y agradable. Cuando pasamos por tiempos difíciles, eso no es un castigo, no es algo malo, es una oportunidad que hemos recibido de desarrollar nuestra fe. Les he comentado de la persecución en el tercer siglo, allí con el emperador Decio y su decreto obligando a la idolatría. Lo que todavía no os lo he dicho es que muchos de los que negaron su fe por amor a su vida, así de golpe, después se arrepintieron. Se arrepintieron públicamente. Se presentaron voluntariamente ante las autoridades. Fueron martirizados porque reconocieron que decidir en contra del testimonio verdadero de un creyente para mantener su vida no merecía la pena. Y estos, los lapsi, son los caídos. Y estos fueron llamados los confesores. Confesores. Lo que espero en esta mañana es que podamos reflexionar sobre nuestras actitudes delante de las dificultades. Reflexionar y guiados por el Santo Espíritu, que podamos confesar nuestra total dependencia de la gracia de Dios, la gracia de Cristo. Eso es algo que no podemos hacer solos. Dependemos de Dios dándonos las fuerzas necesarias para no coger el camino fácil. Que podamos reflexionar sobre nuestros pensamientos, palabras, hechos, y ver si reflejan la confianza que tenemos en Dios. Lo que hacemos, pensamos o hablamos, ¿está de acuerdo con su santa palabra? Y después de esa reflexión, de esa confesión, que salgamos de aquí en paz. Paz por reconocer que es Dios el que nos capacita a esa tarea. Paz por reconocer su misericordia y su perdón cada vez que hacemos todo lo contrario. Y paz por saber que es Él que va a juzgar a los vivos y los muertos y no nosotros. No tenemos esa obligación. Hoy tenemos la oportunidad de renovar nuestra confianza en Él.
de todo nuestro corazón y de no apoyarnos en nuestra propia inteligencia, como hemos leído. ¿Y cuál es el resultado de eso? Haciendo eso, le reconoceremos en todos nuestros caminos, como el versículo que estamos memorizando. Y Él mismo enderezará o arreglará nuestras sendas, nuestras veredas, nuestros caminos. Que seamos conscientes de esa paz y salgamos de aquí animados a confiar y obedecer en Él. Vamos a orar. Dios, te damos las gracias porque tú nos has dado tu palabra y podemos reconocer en la vida de Nehemías la obra de tu Santo Espíritu, dándole confianza en ti, obediencia en tu palabra, reflexión en tiempos de dificultades y esa paz en reconocer que cada uno es responsable por sus actitudes, por sus decisiones. Ayúdanos, Padre, a no buscar la justicia por nuestras propias manos, sino entregarla en tus manos. Ayúdanos, Padre, a no buscar nuestros propios caminos, sino reconocerte en todos nuestros caminos y que seamos guiados por ti y por tu palabra. Danos, Padre, a cada una de las familias aquí representadas el privilegio de reconocerte dentro de sus hogares, dentro de sus decisiones, y que sean todas para honra y gloria de tu santo nombre. Gracias por todo. En el nombre de Jesús que oramos. Amén.